Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este libro hermoso del Antiguo Testamento, el libro de Samuel. Estamos en el capítulo 5. Nosotros le llamamos a esto los estragos causados por el arca. Samuel, entonces, en este capítulo nos narra que raptan el arca. Incluso cuando nosotros estuvimos mirando un poquitito más con la muerte de Elí y también la muerte de la nuera de Elí, sobre todo Elí, al presentar un poco a esta persona, una persona que aparece muy tardíamente en el Antiguo Testamento en cuanto a su edad, digamos, en cuanto a que ya es una persona mayor, pero con ciertas características muy interesantes. Cuando le anuncian y le dicen que muere su hijo, Elí ciertamente que se sobresalta como todo papá ante la muerte de dos hijos encima, que son Hofni y Pinhas. Pero nos damos cuenta que por lo menos él puede afrontar esta situación. Dice que tenía 98 años, nos dice así, ¿verdad? La palabra de Dios. Y bueno, pero ya no soporta más cuando le dicen que el arca fue tomada, ¿verdad? Entonces dice, Elí cayó de su silla cuando escucha, apenas el hombre mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás. Y es ahí donde se muere, el arca, ¿verdad? Esto nos demuestra que él siempre estuvo también al servicio del cuidado del templo, de Silo, de la gente. ¿Se acuerdan cuando Aná también se presenta, viene pobrecita, llorando, pidiendo, clamando al Señor? Elí de cierta manera que le acompaña, está, pero también como un profeta le da un consuelo y así sucesivamente. Bueno, todos estos elementos nos presentan y nos dicen que lo esencial y lo fundamental dentro de este camino religioso será siempre la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en este caso que se manifiesta a través del arca de la alianza. Capítulo 5, versículo 1 en adelante, los filisteos capturaron el arca de Dios y la trasladaron de Eben-Ezer a Ashdod. Allí tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron al lado de Dagón. A la mañana siguiente, los asdoditas se levantaron bien temprano y encontraron a Dagón caído en el suelo, boca abajo, ante el arca del Señor. Lo recogieron y lo volvieron a poner en su sitio. Pero a la mañana siguiente, cuando los asdoditas se levantaron, encontraron a Dagón caído en el suelo, boca abajo, hacia el arca del Señor. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos yacían cortadas sobre el umbral y no le quedaba más que el tronco. Por eso,
Hasta el día de hoy los sacerdotes de Dagón y los que entran en su templo en Ashdod no pisan el umbral. La mano del Señor se hizo sentir pesadamente sobre los asdoditas y los devastó, hiriéndolos con tumores por todo el territorio de Ashdod. Al ver lo que sucedía, los asdoditas dijeron: que el arca del Señor no se quede entre nosotros, porque su mano es dura contra nosotros y contra Dagón, nuestro Dios. Entonces invitaron a todos los príncipes de los filisteos a reunirse con ellos y dijeron: ¿qué podemos hacer con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: hay que trasladarla a Gat. Así trasladaron el arca de Dios de Israel. Pero una vez que fue trasladada, la mano del Señor se hizo sentir sobre la ciudad y cundió un pánico terrible, porque el Señor hirió a la gente de la ciudad, del más pequeño al más grande, y les brotaron tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero apenas el arca llegó a Ecrón, los ecronitas gritaron: han trasladado aquí el arca de Dios de Israel para hacerme morir a mí y a mi pueblo. Luego invitaron a reunirse a todos los príncipes de los filisteos y estos decían: devuelvan el arca del Dios de Israel, que regrese al lugar donde estaba y no me haga morir a mí y a mi pueblo, porque reinaba un pánico mortal en toda la ciudad. Tal era el peso con que se hacía sentir la mano del Señor. A los que no morían les brotaban tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Bueno, este es el capítulo completo de 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. Entonces, los estragos que causa el arca. Nosotros decíamos que en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, encontrábamos la derrota de Israel frente a los filisteos. Luego ellos traen el arca, lo tienen ahí, quieren presentarlo. Pero el problema de la derrota de Israel no era entonces simplemente el hecho de traer físicamente a Dios en medio de ellos. Porque después viene la segunda derrota de Israel, es decir, que aquí hay algo que no está funcionando. Y eso es lo que entonces el autor sagrado nos está mostrando aquí, ¿verdad? Entonces, cómo los israelitas no cumplen con lo que el Señor le está pidiendo. Y estas son las consecuencias. Ellos tal vez están pensando que tener el arca de Dios, como muchas veces puede suceder con nosotros, lo tenemos simplemente como un talismán, o lo tenemos ahí, no sé, como algo que por el hecho de estar como objeto, viene a ser entonces un objeto que va a producir algo que es entonces en quien nosotros en realidad estamos confiando, ¿verdad? Y no en Dios. Aquí lo que hay que traer es a Dios, pero Dios en la realidad espiritual, entonces, y no solamente Dios de esta manera como ellos estaban pensando, el sentido material. Entonces, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, le llevaron desde Eben-Ezer a Ashdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón, decíamos, pez y hombre. Ese es el Dag. Dag en hebreo significa pez, ¿verdad? Dag tenía la figura, ¿verdad?, de un hombre y de un pez. Y lo pusieron entonces junto al dios de ellos, Dagón. Ashdod era una de estas principales ciudades de los filisteos. Allá se llevaron el arca para colocarla en el templo de Dagón, como una honra a su dios, a quien le adjudicaron la victoria sobre el Dios de Israel. Pero después entonces vamos a ver, así como escuchamos, lo que sucede en esta confrontación con el Dios de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Las galerías de San Calixto dieron sepultura a más de 50 mártires y 16 pontífices. Fue uno de los cementerios más importantes de la primera etapa de la cristiandad en Roma. En esas enormes galerías se enterraron a generaciones de cristianos, entre ellos a Santa Cecilia, patrona de la música, y probablemente al joven Tarcisio, el adolescente al que mataron mientras llevaba la Eucaristía. Pero su atractivo mayor es esta cripta. Aquí enterraron hasta 9 papas y de hecho lo llaman el Pequeño Vaticano.
Se puede ver la inscripción de las lápidas de los papas escritas de modo sencillo, en griego, ya que en el siglo III el griego era el idioma más hablado de la comunidad cristiana, porque muchos venían de Oriente, donde el griego era el idioma más usado. Eran mercaderes, esclavos, libertos. Quien encontró las catacumbas de San Calixto fue Giovanni Battista di Rossi en el siglo XIX. Convenció al Papa Pío IX para que comprara los terrenos. Eso permitió que el arqueólogo pudiera estudiar con calma las catacumbas y descubrir su gran tesoro, la cripta de los papas. Giovanni Battista di Rossi es importante para la arqueología cristiana. Tanto es así que lo llamaron el príncipe, el padre de la arqueología cristiana. Eso fue porque implantó un método de trabajo científico, algo que lo diferenciaba de los arqueólogos que descubrieron catacumbas en los siglos XVI y XVII. Algunos de los papas enterrados en estas catacumbas fueron martirizados. Uno de ellos fue Sixto II, arrestado por los romanos cuando estaba en la superficie del recinto y ajusticiado durante la persecución del emperador Valeriano. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas. Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales. Domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yara Ñe'e, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizo. Estamos en la oscuridad, buscando tu gracia y tu luz, anhelando recibirte. Estamos en este desierto, sedientos de tu amor, queriendo estar contigo. Perdónanos, Cristo, nuestra traición, y con tu Santo Espíritu sopla nueva vida. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación.
perdidos estamos, te necesitamos. Te entregamos nuestras vidas para poder morir y vivir siempre contigo. Eres nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra confianza, nuestra fuerza y refugio. Perdónanos, Cristo, nuestras ofensas, y con tu Santo Espíritu sana nuestras almas. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación. Que brille tu ardiente luz, perdidos estamos, te necesitamos. Haznos dignos y humildes, portadores de nuestra cruz. Renunciamos a este mundo por tan solo un momento ante ti. Es tu cuerpo y tu sangre, es tu alma y tu divinidad, tu presencia, real presencia con nosotros. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Te alabamos, bendecimos. Aquí estás, te adoramos, no hay nadie más. Aquí estás, te alabamos, bendecimos. Aquí estás, te adoramos, no hay nadie más. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación. Que brille tu ardiente luz, perdidos estamos, te necesitamos. Danos tu paz, danos tu paz. Quédate, Señor, en nuestro corazón. Permanecemos ante ti por tu gracia y tu piedad. Tú nunca nos dejaste. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 5, cómo se nos presenta Samuel hoy en este capítulo 5, ¿verdad? Le llevan al Dios de Israel, lo ponen en el templo de Dagón, y aquí, justamente como para decir, te presentamos a este Dios a quien tú has vencido, a quien tú has humillado, Dagón, Dios principal, ¿verdad?, de los filisteos. Y entonces, esta figura que era mitad pez y mitad hombre, ¿verdad?, lo dejan aquí al arca de Israel, del Señor de Israel. Lo mismo hicieron también, recuerdan, hemos comentado ya en los cursos anteriores, lo habían hecho también con Sansón, cuando Dalila también le cortó, ¿verdad?, el pelo a Sansón, perdió las fuerzas, hasta que después fueron creciendo de nuevo y ahí recupera la fuerza, ¿verdad?, Sansón. Aunque los filisteos llegaron a creer que su Dios era más poderoso que el Dios de Israel,
Eso no era la realidad. El autor sagrado aquí, con esta reflexión, de este Dios de los filisteos no es un Dios más poderoso que nuestro Dios. Y por eso nos están diciendo, bueno, hasta llevarlo como de una manera humillante, es tomar el arca de la alianza, Dios mismo. Entonces quiere decir que no somos nosotros quienes damos la gloria a Dios, sino que Dios de por sí, Él es el poderoso, es la fuerza. Entonces lo llevan al templo, lo ponen ahí donde está Dagón, como para decirle, bueno, porque a este Dios a quien tú has vencido, el Dios de los israelitas. Pero en Dojasai mucho tiempo y entonces dice, encuentran de bruces, caída esta estatua del dios Dagón. Esa es la primera vez. Imagínense también la terminología interesante, la tienen que levantar, lo tienen que poner de nuevo en su lugar, al Dios de ellos. Entonces necesita, como decimos, la ayuda del hombre. O sea, es el hombre, son los filisteos, es el pueblo el que lo tiene que entonces levantar ahí a Dios. Entonces ese Dios está necesitando, entre comillas, de la gloria de los hombres, o que los hombres hagan que Él pueda tener la gloria, ¿verdad? Y entonces lo ponen bien, lo vuelven a ubicar en su lugar, pero al día siguiente, dice, muy temprano, cuando se levantan de nuevo, le encuentran de bruces. Pero ahora, Dahabema cujo amiante, sino que ya naiña cabeima, anda y poveima abey. Dos elementos importantes son simbolismos que nos hacen entender. Naiña cabeima, queda sin cabeza, está decapitado. Este Dios entonces es un Dios que nos sirve, es un Dios que nos puede guiar, es un Dios que no tiene, en síntesis, que no tiene cerebro, ya es niña caima. Y por otra parte también las manos, estas son muy importantes dentro de la simbología, porque las manos significan el obrar, el hacer, quiere decir que es un Dios que ya no puede hacer, un Dios que está entonces mutilado en las manos, significa un Dios que ya no puede actuar y hacer nada. Entonces, cuando los filisteos llegan a creer que su Dios era más poderoso que el Dios de Israel, y el autor sagrado aquí nos está mostrando con todo lo que sucede con el Dios Dagón frente al Dios del Arca de la Alianza, entonces vemos que eso no es la realidad. Eso no era la realidad. Más bien, la derrota de los israelitas fue por causa de su propio pecado. Esto sí. Esto es lo que se subraya, esto es lo que se está diciendo. Entonces, la derrota más bien está sucediendo. ¿Por qué? Porque todo lo que encontramos aquí es a causa del pecado de Israel. Israel entonces ha cometido un pecado. Israel es el culpable entonces de su propia desgracia. Israel entonces, aunque piensa recuperar a Ina, paisa peñande ñañe congraciata peñande yaran di katu anguaisha e u peñande abutepe a eco anguaisha cañande ja con anga o ella cañande esa victoria que estamos necesitando, y sin embargo no es así, ¿verdad? No es así. Entonces aquí nosotros estamos encontrando, ¿verdad?, este Dios que tendría que dar supuestamente, al ser el Dios principal de los asdoditas, de los de Ashdod, de los filisteos, sin embargo, es un Dios sin cabeza ya y es un Dios sin manos, sin poder obrar. Y ahora la desobediencia de Israel les lleva a su derrota, no el poder de sus enemigos. Este es como ese corolario que nos está diciendo. Ñandeyara, siempre ñandeyara. El problema somos nosotros. Teología de la retribución. Hemos pecado. Y como hemos pecado, entonces aquí vemos las consecuencias de ese pecado. Nosotros eso mismo hemos encontrado ya tantas veces. Vamos a mirar de nuevo esta teología de la retribución. En el libro de los jueces nosotros habíamos encontrado muy bien, ¿verdad?, cómo se presentaba el capítulo 2 de los versículos 11 y 14. 11 y 14 nos hablan directamente de este pecado, ¿verdad? 11, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto.
fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y Astarte. Entonces, abe ñandela yabeca, ñandela yapoyo ella, hopea arire, hopea consecuencia lleva, ho añandaga ani rayo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas. Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales. Domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos hermanos, estamos comenzando con la palabra de Dios y hoy con esta gran fiesta que celebramos de los apóstoles Santo Simón y Judas. Apóstoles, queridos amigos. Y viene a nuestro encuentro la palabra del Señor de la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 2, del 19 al 22. Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio bien trabado va creciendo para construir el templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Queridos amigos, los apóstoles. Apóstoles son aquellos que son enviados, pero antes también tuvieron que ser discípulos, ¿verdad? Es decir, escuchar, conocer, saber lo que Dios nos ofrece. Es el camino de un Dios que nos quiere, es un camino que nosotros tenemos a disposición para poder llegar a nuestra meta.
Yandego con angañañe de GPS lleva. Aupea con yandera jajina allí a nuestro destino. ¿Cuál es el puntito donde nosotros dirigimos y apuntamos nuestra vida? Peñandere coea yepa yawero guatapona hangamba eisha pañandeña mañaña ina hamba e pañandeña y purúa lleva peñandere coe bella ya popona hangua peñandera pe. Pidamos la gracia hoy por intercesión de estos apóstoles, Santo Simón y Judas apóstoles, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio es mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo 5 del libro de Samuel. ¿Qué es lo que encontramos aquí, queridos amigos? Queridos amigos, encontramos que al encontrarnos con esta desobediencia de Israel, esto es lo que les lleva a la derrota. Capítulo 4, 2 derrotas. Enseguida aquí a el arca de la alianza, pensando y diciendo, bueno, Dios que viene, que está con nosotros, etc. Él va a hacer una cuestión mágica.
El autor sagrado de cierta manera nos está mostrando y nos está diciendo, atención, aquí no hay cuestión mágica, teología, la retribución, es entonces mostrarnos y decirnos justamente nosotros hemos pecado. ¿Y por qué hemos pecado? Entonces nosotros, estas son consecuencias de nuestros pecados. De cierta manera, con esto le está llamando, ¿a qué cosa? Y le está llamando al concentrarnos, al mirar, a saber y a decir, hemos pecado, hemos hecho un camino equivocado, pero con de ñapuana, aña mañana, allá esa mañana de igatuta, la yaguatami, allá por mí, ¿verdad? Esto es lo que nos muestra, ¿verdad? El poder de los enemigos no se da a causa de qué cosa. Y no es entonces porque Dios es el que está obrando, sino que somos nosotros que estamos obrando. No es Dios contra nosotros, sino que nosotros mismos que estamos obrando contra Dios con la desobediencia. Y esta es consecuencia de nuestra desobediencia. Tristemente entonces, el nombre de Dios fue deshonrado por Israel ante las demás naciones. Tristemente. Entonces aquí encontramos una deshonra total. Se está deshonrando a Dios. Se está deshonrando al Dios de Israel. Y esto lo estamos viendo ante las otras naciones, que es así. Como ha sucedido repetidamente en la historia del pueblo de Israel. Esto es lo que casi siempre nosotros encontramos. Vamos a mirar un poco, porque todo esto, ¿verdad?, se vuelve a leer, como decimos nosotros siempre, la Biblia, que se lee dentro de la Biblia. En el libro, o mejor dicho, en el profeta Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36 de Ezequiel nosotros encontramos, ¿verdad?, esta situación. Desde el 19 en adelante hasta el 23 nos cuenta la profanación del nombre de Dios. Dice así: entonces derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con que lo habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y ellos se dispersaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Al llegar a las naciones a donde habían ido, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. Profanaba entre las naciones a donde iba. Entonces Israel, hablando ustedes venían de Yara. Entonces, cuando nosotros entramos aquí, en este quinto capítulo, y estamos viendo que al presentar como vencido, ¿verdad?, o sea, los filisteos capturan el arca y le presentan a Dagón como un dios vencido. Sin embargo, Dios entonces no necesita que nosotros digamos la gloria de Dios. Nosotros no somos quienes le daremos la gloria al Señor. El Señor mismo se da gloria a sí mismo porque Él es Dios, ¿verdad? Dios no iba a permitir entonces que su nombre fuera burlado. No va a permitir entonces, porque Él es la gloria verdaderamente y su nombre no puede ser burlado. El Señor no dejó así las cosas, sino que Él mismo mostró su poder ante el pueblo filisteo. Él actúa, el Señor que realiza entonces Él no deja que se sobrepongan sobre Él, como diciendo, cuando no. Él entonces toma cartas en el asunto y aquí nos está mostrando, ¿verdad?, cómo actúa nuestro Dios. Yahvé hizo que el Dios filisteo se postrara ante el arca de su presencia. Entonces, Yahvé mismo, es decir, Él, Dios, es el que hace que ese otro Dios, el Dios de Dagón, se postrara. Usted ve entonces, viene y se postra ante el Dios de Israel, el Dios de la alianza, el arca de la alianza.
No solo eso, sino que la segunda vez le cortó la cabeza y las 2 manos al ídolo. Aquí entonces encontramos elementos importantes que nos ayudan a reflexionar. Hace entonces, ya ve, que este Dios, que se puede considerar como el Dios, ¿verdad?, general, decíamos, el Dios más importante de los filisteos, ahora, ante esta confrontación con él, en ese lugar donde se encuentran, sin embargo, le está demostrando que primero cae de bruces, es decir, Oñemoía lleva como un signo de adoración hacia el arca de Yahvé, hacia Yahvé mismo, que es el Dios. Y luego también aquí nos presenta y nos dice que el Dios filisteo se postraba ante el arca de su presencia. No solo eso, sino que la segunda vez le cortó la cabeza y las 2 manos al ídolo, que son símbolos de autoridad y poder, el mismo Señor. Bueno, entonces, vamos a mirar, este mismo Señor es el que va a cortar, es decir, Él mismo se está dando la gloria, Él está demostrando quién es Él ante su presencia. O a la otro, oñesuma lleva, oñepomoibe en donde. Y después le corta la cabeza y le corta las manos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas. Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales. Domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, los sacramentos. Grupo jueves, el Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel capítulo 5. Nosotros decíamos que Yahvé mismo en la segunda vez, este Dios Dagón, le corta la cabeza y las 2 manos también. ¿Y qué significa? Estos son símbolos de autoridad y de poder.
símbolo de autoridad y de poder. La mano, el poder, el que señala, el que puede obrar. A Pepe cuando diga, tú ibas a ver ella, pues, si no tenés mano no podés obrar, no podés actuar. Y símbolo de la cabeza, el poder. Es decir, yo estoy aquí para gobernar, pero la gobernar con la poder, el poder viene acá me oía. Y con estos símbolos de autoridad que son cortadas, símbolos de autoridad que desaparecen aquí. El Señor mismo demostró a los filisteos que el Dios de Israel es más poderoso que sus dioses. El Dios mismo, es decir, el arca de la alianza, el Dios de Israel, le muestra y le dice, ¡She! Abelá mandaina, ¡She! Abelaru. Y entonces le está demostrando, el otro cae por bruces. Después ya le saca la autoridad y el poder, que significa la cabeza y las manos, más poderoso que sus dioses. Así lo entendieron los filisteos y temieron al Dios de Israel. Así entonces entendieron los filisteos de esta manera. Y también temieron al Dios de Israel. Quiere decir que cuando le sacó la cabeza, le sacó las manos, entonces ya no puede más actuar, ya no puede pensar, ya no puede tener el poder, el discernimiento. Parece que gobernata, parece que anda y poema y ya pues hoy. Pero la lección no se quedó solo allí, sino que Dios envió cierto tipo de plaga. No queda simplemente aquí. Entonces no es simplemente con echarlo de bruces, que se rompa, que se saque la cabeza, que se saque las dos manos, ¿verdad? Sino que la acción no se quedó solo allí, sino que Dios envió cierto tipo de plaga. Y se agravó la mano de Yahvé sobre los de Ashdod. Los destruyó y los hirió con tumores en Ashdod. Y Ashdod, entonces, ¿qué es lo que hace? Estas enfermedades que le salen, que son los tumores, en los habitantes de Ashdod. Entonces te está demostrando que no es simplemente que es castigado el dios Dagón, que cae en bruces, sin manos, sin cabeza, sino que también a los habitantes de Ashdod, él los hirió y hace que aparezcan tumores, ¿verdad?, en estas personas y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Ashdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios, que es Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Imagínense, oye, su mano es dura sobre nosotros en primer lugar, pero también sobre nuestro propio Dios Dagón. Imagínense lo que le está haciendo a nuestro propio Dios Dagón. Entonces no se sabe exactamente cuál era la enfermedad. A veces les aparecieron como tumores que cayeron sobre los filisteos. Estos tumores que caen, estos tumores entonces que poco a poco van influenciando, ¿verdad?, en la vida de estos habitantes de Ashdod. Otra traducción dice que eran horribles. La palabra hebrea del Ofel, entonces significa montículo o fortaleza. Ofel, montículo o fortaleza, eso significa el Ofel. Aparentemente eran protuberancias dolorosas, aparentemente, protuberancias dolorosas que están teniendo. Pero más adelante, el texto hebreo añade la palabra satar, que da justamente en hebreo, sabemos eso, que se da la palabra que da a entender que se trataba de una erupción de la piel que brotaba en las partes privadas. Esta erupción entonces en las partes privadas. La Biblia hebrea la traduce un poco, interpreta como ratones, ¿verdad?, que son los causantes de la peste bubónica. La pulga de los ratones es la que transmite la enfermedad, la cual provoca inflamación en los ganglios linfáticos. Entonces todo esto, interesante cómo se va pensando y cómo nos puede hacer entender de dónde viene. Se le conoce como la peste negra, porque provoca gangrena en los dedos,
labios y nariz, lo cual hace que se vuelvan negros. Ante la plaga de Ashdod, decidieron sacar el arca y la mandaron a otra ciudad filistea. Entonces se están liberando, pero de cierta manera le están de nuevo ahora comprometiendo a otra ciudad. Es interesante, ¿verdad? Pero es Dios que dirige la historia. ¿Se acuerdan los libros históricos? Siempre es Dios el que va haciendo sus planes. Entonces, ¿a dónde? A el país vecino, que sería Dios, ¿verdad? Dios es entonces el que realiza, Dios es entonces el que envía para que ellos se den cuenta. Primero le enviaron a Asdod y a Gat. Primera Samuel 5, 8, 9 nos habla de esta realidad, ¿verdad? Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Bueno, y así continuamos, queridos amigos, nuestra reflexión muy interesante. Por el día de hoy vamos terminando, vamos a continuar próximamente. Yo ahora les dejo la bendición del Señor en sus vidas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.